y gracias a los avances tecnológicos y a la evolución de los mercados financieros, precisamente se ha democratizado el acceso a la inversión. Si quieres aprender de finanzas y buscas quien te oriente de una manera más simple, te cuento que has llegado al podcast indicado. Te habla Julio Cañas y esto es Finanzas Orgánicas, un espacio con recomendaciones y reflexiones para procurar tu bienestar financiero, donde también exploraremos tendencias para impulsar tu crecimiento. Hola, te doy la bienvenida a este sexto episodio de Finanzas Orgánicas y quien te habla, Julio César Cañas, también conocido en las redes sociales y particularmente en mi comunidad en Instagram como Julio Finance. Fíjate, últimamente me han estado preguntando muchos miembros de la comunidad, Julio, ¿cómo hago para empezar a invertir en la bolsa de valores o lo que también se conoce como el mercado de capitales cuando tengo poco dinero o poco capital para invertir? ¿Cómo empiezo en ese mundo y cómo empiezo a invertir en mi futuro? Y es una pregunta súper interesante porque una de las cosas con las cuales yo estoy luchando o batallando es precisamente con el hecho de que hay como un tabú o un mito urbano respecto al hecho o la percepción que hay sobre la inversión y que pareciera que es una actividad o un lujo que se dan las personas que ya han acumulado grandes capitales y no lo es. La inversión es para todos. Y gracias a los avances tecnológicos y a la evolución de los mercados financieros, precisamente se ha democratizado el acceso a la inversión. Así que, ¿cómo empezar a invertir entonces en la bolsa de valores o en el mercado de capitales con poco dinero o capital? Bueno, en esencia, se empieza a invertir de manera muy similar a cuando tienes mucho dinero. No es muy distinto. Y básicamente digamos que hay tres ingredientes fundamentales para empezar a invertir que quiero compartir contigo antes también de entrar en 10, digamos, aspectos a considerar al momento de arrancar o iniciarte en el mundo de las inversiones. Y estos tres aspectos para contestar a cómo empezar en este mundo de las inversiones son básicamente la voluntad, disciplina y paciencia. No importa cuánto dinero tengas, para invertir requieres de voluntad, disciplina y paciencia. Requieres de voluntad porque definitivamente tiene que haber una decisión que tienes que tomar respecto a organizar tus finanzas y hacer una apuesta a tu futuro. Tienes que tener la voluntad de poder pensar en el ti del mañana y que no todo es pan para hoy y hambre para mañana. Tienes que pensar en la sostenibilidad de tus finanzas y por eso tienes que tener entonces, valga la redundancia, la voluntad de hacer inversiones por un futuro más tranquilo, próspero y libre para ti desde el punto de vista financiero. El segundo elemento es la disciplina, porque definitivamente si no hay disciplina y constancia en el proceso de inversión, los esfuerzos se desvanecen en el tiempo. Y por último y no menos importante, vas a requerir también de mucha paciencia, porque tienes que entender desde ya, antes que empecemos a hablar de cómo invertir, tienes que concientizar que Roma no se construyó en un día y lamentablemente nosotros los seres humanos estamos últimamente en esta era digital y de la información mal acostumbrados a lo que llaman la gratificación instantánea y lamentablemente hemos perdido la paciencia en el tiempo, particularmente las nuevas generaciones como la generación millennial, la generación Z y con mucha más razón la generación alfa. Y en ese sentido, sin paciencia no vamos a llegar muy lejos. Ahora, antes nuevamente de avanzar con esto, yo creo que quiero que te propongo que concientices que por qué debes invertir. Y definitivamente la razón principal para invertir es para diversificar tus ingresos en el futuro y para crear unas nuevas fuentes de ingreso que sean independientes de tu actividad principal. ¿Por qué hacer esto? Bueno, porque la inversión es lo que llaman un ingreso dependiendo de qué tanto te dediques o no a monitorear esta actividad. Puede ser un ingreso semipasivo o pasivo, es decir, una fuente de ingreso que no dependa de tu tiempo. Recuerda que el tiempo que tú tienes es limitado. Todos tenemos 24 horas y en ese sentido hay ya un techo
con respecto a cuánto puedes tú producir apalancándote en tu tiempo si es lo que estás haciendo, bien sea como empleado o como una persona autoempleada. Ya normalmente quienes son empresarios tienen un sistema funcionando para ellos, pero independientemente que seas empleado o empresario, no importa. En ambos casos tengo clientes que han podido llegar sin ninguna dificultad a ser inversionistas y a lo largo del tiempo acumular una cantidad de dinero tal que después simplemente viven de la renta de lo que le pagan estas inversiones. Recuerden que en este episodio nos vamos a enfocar por hoy principalmente en la inversión en mercado de capitales o en la bolsa de valores y de cómo vamos a empezar a invertir entonces con poco dinero, poco capital. Ahora, si no conoces el mercado de capitales, pues te cuento un poquito, y si ya estás un poco familiarizado, simplemente repasemos algunas cositas básicas. En esencia, el mercado de capitales es un tipo de, digamos, de mercado financiero en el que se compran y se venden lo que llaman títulos valores, ¿ok? Que principalmente estos títulos pueden ser títulos de deuda, que son conocidos como bonos. También se le llama el mercado de renta fija a estos bonos, ¿ok? Y también hay otro tipo de título valor que se compone más de una figura de propiedad fraccionada de una empresa en particular, y es lo que se conoce como acciones o el mercado también de renta variable. Se le llama al mercado accionario. Y es por eso que tenemos que recordar entonces que en esencia o fundamentalmente cuando estamos invirtiendo, estamos haciendo básicamente una de dos cosas, ¿ok? Al invertir, tú bien puedes prestar dinero, ¿ok?, a una tasa de interés en particular, que es el caso de los bonos, o tú al invertir puedes estar convirtiéndote en dueño o dueña de una fracción de un proyecto o negocio, ¿ok?, al hacer aporte de capital. Y ese título que justifica tu propiedad sobre ese proyecto o negocio es lo que se conoce como una acción, ¿de acuerdo? Entonces, en esencia, al invertir hacemos dos cosas: o prestamos dinero o nos volvemos dueños. Es por eso que cuando compras un bono, ¿ok?, que es un instrumento, un título de valor de deuda, los que son tenedores de bonos son acreedores, porque en verdad lo que están haciendo es prestándole dinero a la empresa, y quienes compran acciones pues se están volviendo propietarios de una fracción de la empresa en cuestión. Ahora, en el pasado, digamos hace unos 25, 30 años, posiblemente sí se requería una cantidad de dinero o de capital mucho más abultada que lo que se requiere hoy día para empezar a invertir. Pero gracias a la evolución, como te comentaba, que ha tenido tanto la bolsa de valores como los mercados financieros en general, y esta evolución se ha traducido en avances tecnológicos que han permitido la democratización de la inversión, pues definitivamente ya con montos mucho más inferiores se puede entonces empezar a adentrarse en este fascinante mundo de las inversiones. Ahora, te traigo 10 consideraciones que tienes que tomar para empezar a invertir aun cuando tengas poco capital, tanto en lo que llaman el mercado de capitales, particularmente en la bolsa de valores, ¿ok? Y la primera consideración es que tienes que entender muy bien lo que yo denomino como la jerarquía de necesidades financieras. Esto es uno de los conceptos que yo desarrollo más a profundidad en mi curso en línea Inteligencia Financiera 101 a través de la plataforma educativa FintelHub que hemos creado. Y esta jerarquía de necesidades financieras simplemente explica que todo ser humano o todo negocio tiene tres necesidades. Y una de esas necesidades particulares es la necesidad de crecimiento. Y sí, efectivamente, para saciar la necesidad financiera de crecimiento hay que, sin duda alguna, empezar a invertir. Ahora, previo a tomar la decisión de inversión, no solamente en la bolsa de valores, sino en cualquier otra alternativa de inversión, bien sea un inmueble o lo que sea, definitivamente hay que tomar algunas consideraciones previas o algunos pasos que hay que previamente completar antes de empezar a invertir dinero. Y lo primero es que definitivamente recomiendo que salgas de deudas. No tiene sentido alguno tener deudas abultadas, y particularmente esto es lo que tocamos en episodios anteriores cuando hablábamos de la deuda mala o deuda improductiva, y explicábamos que las tarjetas de crédito particularmente es el ejemplo más común de deuda improductiva. Entonces es importante que salgas de todas las deudas, particularmente de las deudas de tarjetas de crédito, antes de empezar a considerar el mundo de las inversiones, porque no tiene sentido estar pagando altos intereses que normalmente, al menos acá en los Estados Unidos, oscilan entre el 14 y el 29% por el crédito al consumo.
acaba con las deudas, particularmente la deuda improductiva, antes de empezar a invertir. Y lo segundo, después que sales de deudas, lo que recomiendo es que tengas un fondo de emergencia ahorrado, ¿ok? Esto es algo que también yo le he discutido en algunos de los posts que tengo en mi cuenta de Instagram, @JulioFinance, donde he recomendado que al menos tengas 6 meses de tus gastos básicos ahorrados como un fondo de emergencia, ¿ok? Y este fondo de emergencia, ojo, no es dinero que vas a utilizar para invertir, es precisamente un fondo de emergencia y no vas a asumir ningún tipo de riesgo financiero con él. Si acaso, recomiendo que ese fondo de emergencia pues lo pongas en alguna cuenta de ahorros que te pague una tasa de interés interesante. Aquí, por ejemplo, en los Estados Unidos hay un formato de cuenta de ahorro que le llaman cuenta de alto rendimiento. En inglés el término es High Yield Savings, que pagan una tasa de interés muy por encima del promedio. Y yo sí recomendaría que ese fondo de ahorro lo pongas en una cuenta High Yield Savings, ¿de acuerdo? Sin embargo, te repito, esto no es dinero que vas a invertir en el mercado de capitales. No se juega con el fondo de emergencia. Está allí para emergencias. Una vez que has saldado todas tus deudas improductivas y has armado tu fondo de emergencia, pues entonces es momento, con el dinero que sigas acumulando, de empezar a considerar invertir este dinero definitivamente en el mercado de capitales. Entonces, concluyendo, conoce bien tu jerarquía de necesidades financieras, sal de deudas, acumula tu fondo de emergencia y con el dinero que ya te empieza a sobrar después de hacer todo esto, ahí sí empiezas a invertir. La gran pregunta, y es lo que nos lleva al segundo punto, a la segunda consideración del día para empezar a invertir en la bolsa y en mercado de capitales con poco dinero, es ¿cuánto invierto? Fíjate que una de las recomendaciones que normalmente se habla a nivel de finanzas personales es de utilizar la regla 50-30-20 para el manejo de presupuesto, cosa que también hablamos en episodios anteriores. Esta es una regla que no es estática, cambia en el tiempo, y de ese 50-30-20 particularmente se desprende que 20% de tus ingresos deben ir destinados a tus metas financieras. Y por supuesto que parte de las metas financieras después de pagar las deudas y acumular tu fondo de emergencia es definitivamente hacer inversiones a largo plazo para diversificar tus ingresos y acumular un capital del cual puedas vivir más adelante en tu vida. Y precisamente en esa regla 50-30-20 yo siempre digo que ese 20% entonces destinado a las metas financieras, y en este caso de este episodio a la inversión, es apenas un mínimo que debes destinar precisamente para cumplir esa meta. Lo importante es que arranques, ¿ok? Si a la fecha no has hecho inversiones y definitivamente ya tienes fondos disponibles para invertir, pues no dejes que la ansiedad te arrope. Simplemente entiende que sí, efectivamente hay un elemento considerado la octava maravilla del mundo que se conoce como interés compuesto, que puede jugar a tu favor, es definitivamente tu aliado, y que si bien es cierto que el mejor momento para invertir o empezar a invertir fue hace 20 años, el segundo mejor momento para empezar a invertir es hoy, sin lugar a dudas. Y esto nos lleva a la tercera consideración que quiero que tomes en cuenta y que quiero compartir contigo en este episodio, y es que antes de empezar a invertir, sin lugar a dudas, tienes que tener una definición de metas financieras personales que estén muy, muy, muy claras. Y es por eso que yo con mis clientes y a quienes asesoro, normalmente les recomiendo que trabajen con una metodología que se llama la inversión basada en metas. ¿En qué consiste la inversión basada en metas? Bueno, es muy sencillo. Primero es en estar claros en dónde estás tú parado en este momento, dónde te encuentras y hacia dónde te quieres dirigir. Porque cada quien, opino yo, debe vivir su vida en sus propios términos, no necesariamente las cosas que tú quieras lograr o alcanzar en la vida, particularmente lo relacionado a finanzas y acumulación de riqueza, no tiene por qué ser igual a lo que yo quiero lograr. De pronto yo tengo una meta de acumular, por decir un número, $100 millones a lo largo de mi vida, porque quiero ciertas cosas que quiero lograr y digamos que ese es mi número, pero habrá alguien que de repente con algún monto mucho más modesto, que simplemente quiere llevar una vida mucho más, si se quiere, tranquila o una escala menor, se conforma, por decir algo, con acumular $1 millón. Vamos a utilizar esas figuras de ejemplo. Eso no quiere decir que yo soy 100 veces mejor que tú, porque tú quieres acumular $1 millón y yo 100.
sino simplemente cada quien fija su meta y fija hasta dónde quiere llegar y cómo quiere llegar. Pero si esta meta y esta ambición no está clara, delineada, delimitada, definida, lamentablemente no vas a poder navegar las decisiones de inversión de manera adecuada, porque no necesariamente en este caso todos los caminos conducen a Roma. Te puedes meter por una ruta que no necesariamente es la más adecuada para ti o que no es la más consona. Por eso las metas tienen que estar claras. Y básicamente, una vez que sabes hasta dónde quieres llegar, entonces puedes empezar a definir la estrategia de inversión, y normalmente siempre hay 3 objetivos fundamentales, ¿no? Cuando tú inviertes, puede que tú estés buscando simplemente la obtención de un flujo de caja periódico, es decir, que al invertir, esa inversión te esté dando dinero constantemente porque quieres vivir de ello. Y eso normalmente ocurre en etapas más avanzadas de nuestra vida, cuando ya estamos dejando el trabajo o nuestros negocios y simplemente queremos vivir de la renta. Hay un segundo objetivo de inversión, que es la mera apreciación de capital o simplemente la multiplicación del dinero. Y eso normalmente es mucho más intenso en las etapas tempranas, o cuando empezamos a invertir desde etapas tempranas de nuestro crecimiento patrimonial o crecimiento financiero, donde estamos apostando sí a que vamos a invertir a largo plazo. Muy por largo plazo estamos hablando por lo menos a 7 años en adelante, y queremos que el dinero se multiplique, donde la prioridad entonces aquí sería que el dinero crezca. O puede haber una combinación de los dos. De repente estás buscando invertir para lograr tus objetivos de manera tal de que el dinero se multiplique, pero también al mismo tiempo te pague una renta periódica, o lo que llaman el flujo de caja. Ahora, entendiendo tus metas, ahora digamos que la cuarta consideración que tienes que tener en cuenta es, bueno, ¿a través de qué instrumentos de inversión voy a poner yo en marcha la obtención o el logro de mis objetivos y metas personales, bien sea a través de la obtención de flujo de caja, apreciación de capital o una combinación? Y entonces, cuando tenemos que hablar, bueno, ya lo mencionamos anteriormente, bueno, ¿qué instrumentos de inversión hay? Fundamentalmente vamos a quedarnos en este episodio con 3: las acciones, los bonos y los fondos transados en bolsa, conocido en inglés como los ETF o Exchange Traded Funds. Como ya te comenté, las acciones son simplemente instrumentos que te permiten ser propietario o propietaria de una fracción de la empresa en cuestión, la empresa que haya emitido las acciones, como por ejemplo decir, mira, no, compré unas acciones de Amazon, compré unas acciones de Apple, compré unas acciones de Facebook. Cuando tienes al menos una acción, sí, tú puedes decir que eres propietario de un pedacito de esa empresa. El segundo instrumento son los bonos, que como te comenté ya, cuando compras un bono te haces acreedor de la empresa, por ende le estás técnicamente prestando dinero, no eres dueño o dueña de la empresa, sino que simplemente te conviertes en acreedor y por ese bono te pagan un rendimiento. Y está la tercera alternativa, que es una que se ha puesto muy de moda desde finales de los años 90 y ha evolucionado de una manera muy interesante, permitiendo la democratización de la inversión, que son los fondos transados en bolsa, conocido en inglés como Exchange Traded Funds o ETFs, que son básicamente un pool de inversión que replica el comportamiento de determinados índices bursátiles, tales como el Nasdaq, el Dow Jones o el S&P 500 acá en los Estados Unidos. Pero también los ETFs o fondos transados en bolsa tienen la versatilidad de que pueden replicar el comportamiento de, digamos, subsectores de la economía de un país en particular, como en el caso de los Estados Unidos. Hay ETF que replican el comportamiento de, por ejemplo, el sector financiero, el sector industrial, el sector tecnológico. También hay ETF que replican el comportamiento económico de regiones del mundo, tal como Asia, Europa, el propio Estados Unidos. En fin, te da mucha más versatilidad y me gustan mucho los ETF por la oportunidad de diversificación. Ahora, ¿cuál es la diferencia fundamental entre un ETF y una acción? Por ejemplo, si tú vas y compras la acción de Apple, definitivamente te estás volviendo dueño de una fracción de Apple. Pero el riesgo que asumes allí es que si a Apple no le va muy bien cuando lance sus nuevos productos o empieza por alguna razón que no se me ocurre ahorita, digamos, empieza a decaer su rendimiento o la gente ya no le gusta más Apple, a la acción de Apple le puede ir mal. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que si entonces apuestas solamente a esa acción, allí puede haber un riesgo adicional, que es el de apostarle solamente a una empresa. Pero si lo que te gusta es el sector tecnológico como a mí, lo más sabio es, en lugar de comprar la acción de una empresa tecnológica como Apple en particular, sería comprar
algún vehículo o instrumento de inversión que replique el comportamiento de ese sector económico. Y en este caso en particular estaríamos hablando del sector tecnológico. Y para eso existen ETFs o ETFs que replican precisamente el comportamiento de esos sectores y no tengo que asumir el riesgo de una sola empresa, le hace Apple, Amazon, Facebook, Netflix, lo que se te ocurra, sino que estoy comprando como un pool, ¿ok? Una combinación del sector, y si a Apple le va mal, pues gracias al ETF que me ayuda a diversificarme, definitivamente entonces mitigo o minimizo el impacto que puede tener ese mal rendimiento de una sola empresa en particular. Ahora, nuevamente, entendiendo ya las metas, entendiendo entonces en esta cuarta consideración el instrumento de inversión, la quinta consideración es cómo te relacionas con el mercado de capitales, cómo vas a interactuar tú con el mercado de capitales y la bolsa de valores. Y básicamente, digamos que hay dos escuelas de pensamiento, dos maneras, dos tendencias o dos formatos de interacción de tu persona, tu dinero y la bolsa de valores. Y es que hay quienes se dedican a lo que llaman las actividades de trading y hay quienes nos dedicamos a las actividades de inversión. ¿Cuál es la diferencia? Mira, en esencia, el trading simplemente se refiere a una estrategia de compra y venta de títulos valores en las que estás buscando tomar ganancias en el muy corto plazo. ¿Ok? Y por muy corto plazo puede ser en cuestión de segundos o minutos, que es lo que se conoce como scalping. Puede ser también tomar ganancias dentro del día en el que está y el horario en que está transando la bolsa, que es lo que llaman trading intradiario. También hay otra categoría que es donde se buscan aprovechar, digamos, tendencias de movimiento de precios de un día para otro o de una semana para otra, que es lo que se conoce como el swing trading. Y está también aquel posicionamiento o trading en el que se mantienen inclusive por algunos meses aprovechando algunas tendencias un poquito más largas en cuanto al movimiento de precios de una acción particular, y es lo que se conoce como trading de posicionamiento. Sin embargo, te repito, el trading sí se enfoca más en el corto plazo. Yo en lo personal soy más apasionado y abogo es por la inversión que sí tiene un horizonte de tiempo un poco más largo. Debo decirte que el trading juega un poco más a la adrenalina, juega un poco más a la búsqueda de oportunidades especulativas, de distorsiones en precios, donde en todo momento estás buscando comprar barato y vender un poquito más caro, que es lo que llaman a nivel técnico arbitraje. Sin embargo, esta actividad de trading creo que no necesariamente es apta para todo el mundo. Es algo que, aunque yo no lo recomiendo, no quiere decir que sea malo, sino que simplemente es para alguien que se quiera dedicar a tiempo completo a los mercados de valores. Si lo que quieres es invertir, es nada más para diversificación de ingresos y no vas a estar encima de cómo está evolucionando la bolsa de valores, probablemente el trading no sea para ti, sino la inversión, que es un ritmo de más largo plazo y que definitivamente sí se enfoca es en hacer crecer el dinero en el tiempo, ¿no? Podemos decirlo sin pelos en la lengua, que la inversión es un poco más aburrida que el trading. Es probable, ¿ok? Es muy probable que sí. Sin embargo, es simplemente como quien está creciendo un jardín. Estás poniendo una semillita y lo que te estás es encargando de regarla y ponerle abono para que crezca en el tiempo. Pero no es algo para ganancias inmediatas. Eso también vale la pena acotarlo. Y yo aprovecho aquí de decirte que definitivamente yo promuevo dentro del espectro de las inversiones lo que llaman la inversión pasiva, en contraposición a la inversión activa. La inversión activa es una modalidad que se parece al trading de posicionamiento, aunque es un horizonte de más largo plazo, o sea, es una apuesta a mayor tiempo, que donde sí estás como procurando ganarle al mercado en todo momento, ¿no? Aunque sea a largo plazo, estás como compitiendo a ver si tú puedes sacarle mayor provecho a las oportunidades. Pero yo en lo personal, por experiencia, digo que esto no resulta. También hay estudios que revelan que definitivamente el error humano en la toma de decisiones es un gran obstáculo para ganarle al mercado, y en vez de competir con el mercado,
definitivamente es dejar que el tiempo y el interés compuesto hagan su trabajo y dedicarte a la inversión pasiva. Eso es lo que yo recomiendo para quien quiere ser inversionista. Y la inversión pasiva lo que procura es modelar el comportamiento, bien sea de sectores económicos, como te estaba diciendo, regiones del mundo, dependiendo de lo que te guste, o comprar directamente una acción de una empresa, pero lo que estás buscando es básicamente la compra de ese título de valor y simplemente sentarte a esperar a que el tiempo haga su trabajo. Y también quiero aprovechar de hacerte una advertencia de que por favor tengas muchísimo cuidado, porque claro, en esta era de la información y democratización de las voces en redes sociales han aparecido muchos gurús y falsas promesas en las redes sociales respecto a que la inversión y particularmente el trading son una solución inmediata para hacer dinero, y sale a educarte en trading porque con eso vas a resolver todos tus problemas. Eso es absolutamente falso. Yo les pido a quienes están difundiendo este tipo de mensajes que tengamos entre todos, los miembros del mercado de capitales, un poco más de responsabilidad. Y te repito, el trading no es que es malo, sino que definitivamente no es necesariamente una solución de corto plazo. Particularmente este tipo de anuncios que vas a escuchar en redes sociales juegan con tu necesidad y desesperación, que evidentemente todos tenemos en algún momento de la vida problemas financieros que solventar. Y por supuesto, cuando vemos este tipo de lo que yo llamo pornografía financiera, nos vemos excitados y sobreatraídos a estas oportunidades de solución inmediata con fórmulas mágicas que definitivamente no necesariamente son positivas para nuestra salud financiera. Así que te pido que por favor tengas mucho cuidado con ese tipo de ofertas. Esto no es algo sencillo. Sí es algo que te puedes educar, sí es algo en lo que puedes aprender a hacer. Definitivamente puedes aprender a hacer trading. Sí, repito, no es una actividad que yo normalmente recomiendo. Pero sí puedes aprender a ser también un inversionista, muy al estilo Warren Buffett, con un horizonte temporal de largo plazo. Pero el primer paso, sin lugar a dudas, es educarse. Cuidado dónde pones tu dinero. Y cuando te digo cuidado dónde pones tu dinero, necesariamente nos lleva a discutir la sexta consideración del día, que es: Julio, ¿qué plataforma utilizo para invertir? ¿Cuál es la institución financiera que yo debo tomar en cuenta para invertir? ¿Dónde coloco mi dinero? ¿Ok? Y esto es algo que tienes que tomar muy en cuenta porque hay múltiples alternativas en el mercado. Definitivamente, yo creo que la primera recomendación es que entiendas bien cuáles son los actores de mercado y que entiendas que es positivo que dediques tus inversiones en aquellos países en los que hay una regulación robusta para invertir. Para la muestra un botón, yo me encuentro y trabajo en el mercado de capitales en los Estados Unidos y definitivamente aquí hay una regulación muy robusta que protege tus intereses como inversionista. Si estás en Europa, normalmente la gran mayoría de los países europeos tienen una regulación muy interesante, particularmente la hay en Alemania, la hay en España y definitivamente la hay también en el Reino Unido, específicamente en Inglaterra. Por supuesto que en Asia también, pero bueno, si estamos hablando en español, es alta la probabilidad de que estemos hablando de Hispanoamérica precisamente. Entonces, ante todo, invierte primero en instituciones que estén ubicadas en países con regulaciones de mercado de capitales robustas. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque algunos de ustedes me han escrito por Instagram y me han preguntado: Julio, ¿qué opinas de X entidad financiera para invertir? Y resulta que la entidad financiera está ubicada en Malta o en algún país medio extraño. Y eso no te da garantías de que, primero, vayan a tener un rendimiento muy superior o no, porque nadie te puede garantizar rendimiento. Y segundo, normalmente a veces esas cosas son un poquito grises si se quiere. Entonces te reitero, por favor invierte en instituciones financieras o en plataformas que estén fundamentadas o que estén creadas dentro de un país con una regulación robusta. Ahora, ¿qué tipo de entidades financieras existen para empezar a invertir con poco capital? Básicamente, gracias a la tecnología, hay dos tipos de entidades financieras, unas que llaman robo-advisors y otras que llaman firmas de corretaje electrónico. Los robo-advisors son unas entidades financieras que están enfocadas en personas que probablemente solo necesitan orientación automatizada para invertir
y que no necesitan de un corredor de bolsa o de un asesor como yo para invertir, y particularmente está destinado a democratizar el acceso a las inversiones y te dan acceso a invertir en ellas con poco capital. Particularmente el RoboAdvisor ha tomado mucha fuerza acá en los Estados Unidos. Yo en las notas de este episodio te voy a colocar cuáles estoy recomendando. No los menciono acá porque seguramente si me oyes unos años después en este episodio probablemente ya no necesariamente sean las que estén vigentes. Pero lo cierto es que en las notas de este episodio voy a apuntar cuáles son los RoboAdvisors o el RoboAdvisors que yo en este momento estoy recomendando que se utilice y considere. Si me estás escuchando desde los Estados Unidos, pues particularmente voy a colocar allí en las notas el que yo recomiendo. Y si me escuchas desde Hispanoamérica, digamos, vas a tener que explorar qué alternativa hay en tu país de residencia actual. O también, bueno, ya iremos explorando y te mantendré al día a través de mi comunidad en Instagram de cuál puede servir para ti que estás en Hispanoamérica. Pero lo cierto es que, bueno, el RoboAdvisor lo que normalmente hace es que te cobra un pequeño porcentaje por el monto que te va a administrar de inversiones, y usualmente puedes empezar con poco capital. Julio, ¿qué es poco capital? Bueno, algunos de ellos te dejan abrir cuenta tan sencillo como con $100, otros te exigen un poquito más, 1,000, todo depende también de las condiciones que pongan cada uno de ellos. Ellos son independientes en decidir el monto mínimo en función de su modelo de negocio. Pero el RoboAdvisor lo que me gusta es que por lo general tiene portafolios de inversión ya predeterminados que están basados en fondos transados en bolsa o en ETFs, y que puede ser una buena iniciación para ir entendiendo cómo funcionan los mercados de capitales, particularmente si eres un inversionista novato y te estás iniciando en esto. La segunda alternativa respecto a plataformas o entidades para empezar a invertir con poco capital son las conocidas como firmas de corretaje electrónico, que son entidades financieras también un poco parecidas a los RoboAdvisors, solo que son un poquito más sofisticadas y que sirven tanto para clientes que quieren invertir por su propia cuenta, con una plataforma mucho más elaborada, como para clientes un poco más sofisticados que estén buscando una orientación especializada. Las firmas de corretaje electrónico sí son, digamos, un poco más amplias respecto a las cosas que puedes hacer. Si bien es cierto que te dije que el RoboAdvisor sí tiene portafolios predeterminados en función de fondos transados en bolsa o ETF, una firma de corretaje electrónico probablemente es la mejor alternativa si lo que quieres es comprar directamente una acción. Vuelvo al ejemplo, la acción de Apple, o si quieres comprar un bono, o si quieres comprar también un ETF en particular y no quieres un portafolio preestablecido, pues entonces las firmas de corretaje electrónico también te sirven para armar tu portafolio de inversión según tu criterio y según tus preferencias. Normalmente estas firmas de corretaje electrónico lo que hacen es que te cobran por lo general una comisión en la compra y en la venta del título valor, bien sea un bono, acción o ETF, y así es como funcionan ellos. Igual en las notas de este episodio te voy a dejar apuntado el que actualmente estoy recomendando para inversionistas con poco capital. Ahora, quiero que entiendas algo. Una cosa es la entidad financiera a través de la cual empiezas a invertir, que pueden ser los RoboAdvisors y la firma de corretaje electrónico, y otra cosa es, que es lo que nos lleva a la séptima consideración para empezar a invertir con poco capital, y esa otra cosa es el custodio, ¿ok? Antes de abrir una cuenta de inversión con alguna de estos tipos de entidades, entonces es importante que sepas no solamente los detalles de esa institución financiera, que te repito, te recomiendo encarecidamente que esté preferiblemente ubicada en un país con una regulación robusta, pero también es importante que entiendas quién es el custodio. El custodio no es más que la empresa que está debidamente registrada y regulada para, como dice el nombre, custodiar, cuidar o guardar tus inversiones. Es decir, si tú tienes un RoboAdvisor o una firma de corretaje electrónico particular, ellos son la plataforma que te permiten comprar y vender, pero tú quieres saber dónde está guardado tu título valor y tu dinero. Eso es el custodio. En los Estados Unidos particularmente,
es bueno que sepas que existen diversos custodios. Está uno que se llama DTC, que es el Depository Trust Company. Están otros que se llama Apex. Está otro que se llama Core Clearing, International FC Stone, Bank of New York Mellon, entre otros. Que, te repito, son las entidades que efectivamente resguardan tu inversión. ¿Okay? Entonces es importante saber también dónde está guardado el dinero, porque en caso de alguna complicación, y esto nos lleva a la octava consideración al momento de invertir, tú quieres entender si hay alguna especie de garantía que te proteja en caso de alguna complicación con la entidad financiera a través de la cual tú estás haciendo la compra o venta de títulos valores, haciendo la inversión. Y básicamente esta octava consideración, te repito, son las garantías. ¿Por qué? Porque ¿a qué me refiero con garantías? Fíjate, cuando tú estás haciendo compra o venta de títulos valores, cuando tú estás invirtiendo, obviamente el riesgo financiero de la inversión lo estás asumiendo tú. ¿Ok? Así que es importante aclarar que cuando se te hable de garantías, no se refiere a que no, esto está garantizado contra pérdidas, que si la acción de Apple cae, tú tienes garantizada esa pérdida. Eso no existe, ¿ok? Al menos no comprando directamente bonos, acciones o ETFs. No me refiero a ese tipo de garantías, porque una de las cosas que nosotros explicamos normalmente a los clientes y a los alumnos es que nadie te puede garantizar, porque de hecho es ilegal por la normativa, al menos acá en los Estados Unidos, nadie te puede decir que hay un rendimiento garantizado en un portafolio de inversión en mercado de capitales. Cuando hablo de garantías, yo me refiero a los mecanismos de protección en caso de que quiebre la entidad. Imagínate que tú abres cuenta de inversión en la entidad XYZ y por alguna razón que escapa de nuestro control, la entidad XYZ se va a la quiebra. Bueno, existen unas garantías que solamente son posibles obtenerlas en países desarrollados, tal como el caso de los Estados Unidos. Y por ejemplo, aquí en los Estados Unidos existe particularmente una garantía que se llama el SIPC, que quiere decir el Securities Investor Protection Corporation. Es la corporación de protección al inversionista en títulos valores, que no es más que una entidad sin fines de lucros a la cual están suscritas la gran mayoría de las casas de bolsa o entidades de inversión en este país. Y esa entidad, el SIPC o el SIPC, se encarga de proteger a los inversionistas si hay algún problema o si alguna de estas entidades a través de la cual tú inviertes pues se vaya a la quiebra. Entonces, por eso es importante también, y por eso esta octava consideración, que entiendas dentro de ese custodio cuáles son las garantías que hay para ti. De cualquier manera, en las notas de este episodio yo te voy a dejar un link, por ejemplo, al brochure informativo del SIPC para que tengas una idea de cómo funciona esto. Y en este orden de ideas, ya entendiendo, metas, entendiendo cómo me voy a relacionar con el mercado, entendiendo cuál es mi custodio, las garantías, los instrumentos, la gran pregunta que nos lleva a la novena consideración es: ¿necesito asesoría financiera? ¿Necesito asesoría de un inversionista? Pues la gran respuesta es: depende de ti y de lo que te haga sentir más cómodo. Definitivamente, sin importar cuál sea tu necesidad o preferencia, todo parte de la educación. Es muy importante que como inversionista siempre estés buscando informarte y educarte respecto al cómo funcionan los mercados y a cómo funcionan los instrumentos. De hecho, creo que es el gran Warren Buffett quien recomienda que nunca inviertas en algo que no entiendas. Y eso es una recomendación que yo también le quiero dar fuerza. Cuando vas a meter tu dinero en una oportunidad de inversión, créeme que no hay nada mejor que entender y sentirse cómodo con el cómo funciona ese mecanismo de inversión. Si no lo entiendes, te va a dar muchos dolores de cabeza. Ahora, ya el hecho de buscar o no un asesor ya va a depender mucho de tus preferencias. Si tú crees que te parece esto muy complicado y que necesitas a alguien que efectivamente te lleve de la mano por este proceso, pues bueno, no hace daño buscar un asesor. Ahora, es muy importante saber distinguir entre un asesor y un coach financiero. Y aquí vuelvo con la advertencia. Salen, lamentablemente, hay mucha mala información en el internet y no todo el mundo te puede dar oficialmente asesoría financiera, que no es lo mismo que el coaching. Te doy un ejemplo. Yo vengo de familia en la que hay muchos médicos. De hecho, mi mamá es endocrinóloga, mi suegra es internista cardiólogo. Estoy rodeado de la verdad es que de muchos médicos.
Y digamos que un asesor es el equivalente a un médico o a un doctor, mientras que un coach financiero pudiéramos decir que es el equivalente a un enfermero o enfermera. ¿Dónde está la diferencia radical? Un asesor financiero o un doctor o médico te puede recetar medicinas, es decir, un asesor financiero te puede recetar productos y servicios puntuales, mientras que una enfermera simplemente te puede ayudar, o enfermero, te puede ayudar a, digamos, sanar ciertas dolencias básicas o emergencias mínimas, pero no está autorizado por regulación a estarte recomendando productos y servicios financieros. Entonces, un coach financiero, si bien es cierto que te puede ayudar y es súper útil con tus finanzas personales, no te puede hacer recomendaciones puntuales de productos y servicios, mientras que un asesor sí puede hacer las veces de coach y es, sin lugar a dudas, está autorizado por regulación a poder darte recomendaciones. Entonces, para elegir el asesor, y seguimos con el ejemplo de los médicos, definitivamente, digamos, tiene que ser alguien con cuyos valores tú concuerdes, tiene que ser, así como te tienes que sentir bien con tu médico de cabecera, tiene que ser alguien con quien tú te sientas cómodo hablando y discutiendo tus metas financieras, alguien que tenga empatía, que te sepa escuchar y sobre todo que anteponga tus intereses a los intereses que tenga esa persona. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, lamentablemente hoy por hoy en la industria financiera hay muchos problemas de conflicto de intereses donde, y no quiero generalizar, pero algunos profesionales le dan más importancia a la venta de productos y servicios que a la asesoría o a la orientación donde tus intereses estén de primero. Y eso es lo que se conoce como el principio fiduciario. Si vas a trabajar con un asesor, procura que se rija por el principio fiduciario y que no esté de primero en la necesidad de venderte algo, sino de llevarte a tu destino y que sea un buen miembro de tu equipo para que tú logres tus objetivos. Eso es muy, muy importante. Y ahora, si decides o no ir de la mano con un asesor, no hay escapatoria a lo que es la 10ª consideración y la última por este episodio, que se refiere a que definitivamente al momento de invertir debes tener paciencia y evitar lo que yo he empezado a llamar la infoxicación. Hablemos primero de la paciencia. Como te decía al inicio de este episodio, es muy muy importante que aprendas a que no podemos desesperarnos. El proceso de inversión, digamos, es más orientado a largo plazo. Y sin lugar a dudas, pues toma tiempo acumular capital. Y aquí es donde normalmente la mayoría de las personas que empiezan a invertir con poco capital fallan. ¿Por qué? Supongamos que por poco capital, digamos que son, vamos a redondear el número, digamos que son $10,000, ¿ok? Y supongamos que haces una inversión en mercado de capitales tal que eso te rinde 5%, ¿de acuerdo? Entonces, definitivamente cuando haces allí la matemática, 5% de 10,000 son $500 y tú dices, oye, yo invertí $10,000 a un año y eso lo que me dio fue apenas es $500 al año. Yo con eso no hago nada. Claro, cuando tú haces el cálculo de manera absoluta, es decir, el 5% de $10,000, $500, pareciera que no fuese mucho. Pero ahora supongamos que estás invirtiendo $1,000,000. Si tú el mismo $1,000,000 lo inviertes al mismo 5%, que es igual de decente como rendimiento, estamos hablando que el 5% de $1,000,000 son $50,000. Ahí sí, en términos absolutos, seguramente te parece atractivo, porque tú dices, oye, sí, con $50,000 yo cubro casi que todos los gastos, por poner un ejemplo, de básicos de mi vida, particularmente si vives, digamos, en los Estados Unidos, por decir algo. Por supuesto, mucho más si vives en Hispanoamérica. Pero no cometas el error de desesperarte por el valor monetario de lo que te rinde la inversión, porque entonces si no, te vas a ver en la tentación de perder la paciencia y irte por otras alternativas que probablemente son mucho más riesgosas y no se adaptan a lo que tú quieres lograr. Y te descarrilan por completo la consecución o el logro de tus metas. Entonces tienes que tener mucho cuidado con eso y por eso la paciencia juega un rol muy importante y no midas el resultado necesariamente, repito, por el valor monetario, sino si ese 5% de verdad representa algo razonable en función de tus objetivos financieros o no, para dejar el ejemplo en ese número.
Ahora, no pierdas la paciencia, pero también por favor no te dejes infoxicar al momento de invertir. ¿Qué es infoxicar? Sí, es una palabra rara, que es una combinación de información con intoxicación. Y es que uno de los errores fundamentales que he visto de las personas que invierten, no necesariamente las que están iniciándose en ese mundo, sino también de personas que ya tienen tiempo haciendo esto, y la caída está en que el exceso de noticias definitivamente es nocivo para la salud. O sea, tenemos que aprender a que si vamos a invertir a largo plazo, que ya te dije que sí puede ser visto como una modalidad muy aburrida o fastidiosa, pero definitivamente está demostrado que es el mejor mecanismo y que funciona, dejar que el tiempo haga su trabajo, obviamente, y saber seleccionar en qué cosas buenas invertir, pues no permitas que las noticias del día a día te alarmen, ¿ok? Y que alteren tu decisión, porque cuando tú te dejas llevar por las noticias del día a día, o por el sube y baja de los mercados, porque si X o tal o cual presidente habló por Twitter y alteró el comportamiento de los mercados, o el presidente de este otro país dijo tal cosa y cambiaron las expectativas, o el presidente de esta empresa salió fumando marihuana en un podcast y bajaron el precio de las acciones, como de hecho pasó en una oportunidad hace no mucho con Tesla y Elon Musk, que salió haciendo tonterías por allí en video. Entonces, no dejes que ese ruido informativo y que esa volatilidad, que es lo que le llaman al sube y baja del día a día, alteren tu decisión. Porque ¿qué es lo que pasa? Tienes que recordar que las economías son cíclicas. A veces estamos arriba, a veces estamos abajo. Pues los mercados financieros no escapan de ese sube y baja. Pero lo que es importante es que en el tiempo, a largo plazo, está demostrado que todo esto por lo general tiene tendencia al alza. Pero te repito, si estamos en un mes malo, una semana mala o un año malo, seguramente te vas a ver asustado, asustada, infoxicado por todas las noticias, y entonces vas a tomar decisiones precipitadas. Por eso es que te repito, es importante tratar de mantener la paciencia y evitar la infoxicación, que es la intoxicación por exceso de noticias, particularmente las noticias negativas. Ahora bien, ya para cerrar, estos han sido, digamos que las 10 consideraciones que debes tomar en cuenta al momento de empezar a invertir, que pueden aplicar tanto con poco capital como con mucho capital. Yo creo que la gran diferencia es que para quienes arrancan con poco capital, pues van a tener que optar definitivamente a arrancar su relación con el mercado de capitales a través de un robo-advisor o a través de alguna firma de corretaje electrónica que te permitan con unos costos bajos iniciarte o adentrarte en este fascinante mundo de la inversión. Y recuerda que definitivamente tus metas financieras son los que es lo que debe prevalecer para tú elegir la mejor ruta de inversión. Ya en capítulos posteriores, digamos que podemos hacer zoom a cada uno de estos detalles, y recuerda que todo lo que hemos hablado hoy está enmarcado en invertir en mercado de capitales o en la bolsa de valores. Así que por ahora espero le hayas sacado provecho a esta información. Bien sabes que cualquier duda adicional o inquietud que tengas, podemos interactuar a través de mi cuenta en Instagram, @JulioFinance, donde puedes escribirme un mensaje directo o simplemente interactuar con mis posts, y con gusto seguimos aclarando detalles. De igual modo, si tienes alguna otra inquietud que quieras que hablemos en futuros episodios, ya sabes que también me puedes escribir un mensaje directo por mi cuenta @JulioFinance, y allí lo ponemos en la lista para puntos a tocar en episodios futuros. Así que por ahora no me resta más que despedirme y darte las gracias, y espero que seas un inversionista paciente, sabio, y recuerda que particularmente es con voluntad, disciplina y esa paciencia con la cual nosotros podemos lograr todos nuestros objetivos financieros, y particularmente aquellos que tienen que ver con la inversión para nuestro futuro. Esto fue Finanzas Orgánicas con Julio Cañas.